Vamos a continuar y retomar una serie que comenzamos hace tiempo y es la serie basada en el libro de Eclesiastés. Y tenga su Biblia abierta, si no la trajo puede pedir una, con mucho gusto se la prestamos, para que usted siga con su mirada lo que el Señor va a decirnos a cada uno de nosotros en este día. Una de las clases que estuve tomando recientemente en el doctorado en el Ministerio de Liderazgo Cristiano me impactó muchísimo. Me hicieron leer bastantes libros de negocios y en muchos de los casos me preguntaba ¿qué tienen que ver los negocios con la iglesia? Pero hay muchos principios muy buenos que aplican precisamente a la manera en cómo nosotros hacemos la planeación estratégica. Yo creo que ha sido una de las clases favoritas que yo he tenido en todos estos cursos, que me ha permitido a mí comprender un poquito más lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer para planear estratégicamente esa visión que Dios tiene para esta congregación, en donde nos vemos de aquí a 5 o a 10 años. Hay un libro en particular que llamó poderosamente la atención y que yo no lo sabía, pero ese libro llamado En Busca de la Excelencia se considera el libro más impactante en cuanto a los negocios que se ha escrito en los últimos 30 años. Sus principios siguen vigentes todavía a pesar de los cambios tecnológicos y empresariales de nuestro tiempo. Por más de 30 años, este libro ha sido el éxito de ventas en todas las librerías del mundo. Traducido a varios idiomas, también al español, En Busca de la Excelencia es un clásico de la literatura para los negocios. Se preguntará usted, ¿por qué el pastor nos quiere hablar de negocios? Tenga paciencia conmigo, hay algo importante. Los autores Tom Peters y Robert Waterman escribieron este libro después de hacer una serie de investigaciones a muchas empresas en los Estados Unidos, empresas que han logrado llegar a la cima del éxito y han crecido y se han sostenido como grandes empresas transnacionales. Lo que ha llamado la atención a muchos hombres y mujeres de negocios de este libro no es el hecho de tener ideas abstractas, sino realmente principios bien básicos y sencillos de cómo las empresas y las organizaciones pueden alcanzar el éxito en este complicado mundo en el que vivimos. Justo antes de enumerar 8 atributos que todas estas empresas arrojaron como resultado de esta investigación, estos autores dicen lo siguiente, escucha con atención. Las compañías excelentes eran sobre todo brillantes en lo básico porque las herramientas no sustituían al pensamiento. El intelecto no dominaba la sabiduría. Los análisis no impedían la acción. En esta declaración podemos ver una última frase. Dice, en lugar de esto, las empresas se esforzaban por mantener las cosas sencillas en un mundo complejo. Estas dos cosas me llamaron la atención. Se mantuvieron centradas en lo básico, eran brillantes en lo básico, en lo fundamental, en lo que realmente valía la pena, eran brillantes. Sin embargo, también se mantenían sencillas en lo complejo del mundo en el que se desenvuelven. Esa fue la razón por la que este libro ha llamado tan poderosamente la atención a muchas personas. Y es que en tiempos tan complicados como los que ustedes y yo vivimos en nuestros días, vidas rápidas que estamos viviendo, realmente todos tenemos hambre por algo básico, algo sencillo de aprender. Todo en el mundo nos jala a lo complicado, a lo complejo, a lo aburrido, a lo confuso. Pero tenemos ganas de que nos den respuestas sencillas, fundamentales, básicas de cómo vivir nuestra vida, ¿cierto? Cuando terminé de leer el libro me puse a pensar en lo siguiente. Si lo que es cierto en el mundo público de los negocios, también debe ser cierto en el mundo privado de la adoración personal y colectiva a nuestro Dios. Hoy en día la adoración está encubierta en una capa de ritualismo, de realmente mucha, ¿qué voy a decir yo? Tradicionalismo complejo, con reglas, reglamentos de qué debemos hacer o qué no debemos hacer, cuando la adoración debiera ser algo sencillo, fácil de entender,
que la persona que recién comienza a caminar con Cristo pueda realizar, y que aquellas personas que tienen años en el Evangelio dejen de complicar. Miren, el libro con más éxito de ventas en el mundo sigue siendo la palabra de Dios, la Biblia. Sigue siendo el libro más vendido. Hay gente que lo quiere destruir, hay gente que quiere acabar con ella, sin embargo no han podido. El Señor lo prometió: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y la palabra de Dios es eterna. Pero este sigue siendo el libro más vendido de la historia desde que fue impreso por primera vez. Y yo creo que se debe a algo que, aunque para algunos que no quieren leerla dicen que la Biblia es complicada, contiene principios brillantemente básicos. ¿Y saben qué? También se mantiene sencilla en cuanto a los principios necesarios para vivir la vida cristiana ante el mundo complejo en el que estamos viviendo. La idea central de este mensaje es la siguiente: la adoración a Dios, hermana, la adoración a Dios es el más alto ministerio que tiene una iglesia. Pero debe brotar de un corazón fiel a Dios. Debe brotar de corazones fieles y debe brotar de voluntades entregadas a Él. La adoración es lo fundamental. Y la adoración no únicamente es el canto. La adoración involucra todo lo que ocurre en el momento que me presento delante de la presencia de Dios. Mis oraciones, las palabras que se leen de la Escritura, la predicación, la exposición de la palabra, las melodías que se entonan, que se cantan, que se tocan únicamente, la ofrenda que traemos monetaria, la ofrenda de adoración. Todo eso compone en su complejo una adoración que es sencilla. Debemos nosotros aprender que cuando nos presentamos a adorar a nuestro Dios, Él quiere hablar con nosotros. Él quiere escuchar lo que tenemos que decirle. Pero más que nada, Él quiere llenar nuestros labios de una alabanza. Y la alabanza no es otra cosa, hermanos, que poder declarar lo que sabemos y pensamos, quién Dios es. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Eclesiastés, como lo dije anteriormente, y vamos a centrarnos en el capítulo número 5. Los primeros 7 versículos de ese libro van a componer la parte central de nuestro mensaje. Pero antes de que vayamos al libro de Eclesiastés, quiero llamar la atención de ustedes a una carta muy, muy hermosa, la carta a los Hebreos, para que compruebe usted de qué manera la palabra de Dios es fundamental como parte de nuestra adoración personal y nuestra adoración colectiva a Dios. Hebreos capítulo 4 versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios para usted y para mí como cristianos es la esperanza que tanto necesitamos en los tiempos confusos que vivimos. Hermanos, la palabra de Dios no simplemente es una colección de palabras que están aquí de parte de Dios, de manera que se comunican ideas muertas o antiguas o pasadas de moda o ideas apagadas. Al contrario, dice la propia palabra de Dios en Hebreos 4, versículos 12 y 13 lo siguiente: la palabra de Dios es viva, es poderosa. ¿Lo cree usted? Medio lo creen, ¿verdad? La Biblia dice que la palabra, su palabra, la Biblia, es viva, es eficaz, es poderosa, es energizante. Es lo que dice. Si usted no ha encontrado a la Biblia algo poderoso, algo energizante, es porque de plano usted no ha pasado tiempo leyéndola, porque realmente no se ha dado la oportunidad de conocer a ese Dios que la ha escrito para usted y para mí. Fíjense lo que menciona. De hecho, vamos a hablar de 2 cosas que la Biblia hace y 2 cosas por qué la Biblia funciona en la vida de nosotros. 2 cosas que la palabra de Dios hace y 2 razones por qué funciona también en nuestras vidas. Veamos la primera razón. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Versículo 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos.
Me encanta la analogía de una espada de dos filos. Mire, yo tengo aquí una espada de dos filos en miniatura. No es tan cortante. Alguien me regaló este cortador de sobres, de cartas, y me encanta porque precisamente tiene aquí Hebreos 4:13 grabado. Y sí, miren, se ve muy bonita. Es una espada de dos filos. En el tiempo de la antigüedad, una espada de dos filos era súper cortante en las orillas. Esta no. Esta solamente corta los sobres. Pero al pensar en este pasaje me pongo a pensar también en lo que un arma como esta puede hacer. Es poderosa, dice que es cortante, que penetra hasta lo más profundo, hasta llegar, según la versión de la Reina Valera, hasta llegar hasta los tuétanos, es decir, hasta la médula de los huesos. Entonces, ¿qué es lo primero que hace la palabra de Dios? Vemos aquí que la palabra de Dios corta. Su acción en nosotros es viva y es poderosa y nos transforma, corta, penetra profundamente hasta llegar al centro de nuestro racionalismo, corta a través de la basura del pecado que nos ha cubierto, hermanos, corta a través de nuestra nube y confusión espiritual para llegar a lo más profundo de nuestro ser, corta aquello que es espiritual de lo que es carnal, lo divide, lo separa. Y al realizar esto, incluso en esos momentos tan intensos que comúnmente se oponen el uno con otro, está haciendo una labor depurante, de limpieza en nuestro ser. Eso es lo primero que hace, corta, penetra profundamente. Lo segundo que la palabra de Dios hace, según el versículo 12, juzga. La palabra juzgar es una palabra griega que se escribe críticos, critica, y la palabra en sí significa discierne, separa. Así como al poner este cortacartas o abrecartas en un sobre, lo puede separar, lo puede cortar, puede penetrar. Así la palabra de Dios separa lo que está dentro de nosotros. Todo lo que es bueno, lo que es malo, lo separa la Biblia. Nos lo muestra, nos lo expone. Con la agudeza que tiene el bisturí de un cirujano, la palabra de Dios pone al descubierto las motivaciones más internas de nuestro ser. Distingue realmente lo que es verdadera motivación de la mala motivación de nuestros deseos. Por eso las exigencias de la palabra de Dios requieren que tomemos decisiones firmes, hermano. No solo debemos oír la palabra, sino que también debemos ponerla en práctica, es decir, obedecerla. Oír significa obedecer. Cada vez que usted escuche, lea en la Biblia, la palabra oír en sí, el énfasis es no oigas nada más, sino obedécela. Debemos obedecerla. Esa es la razón por la que la Biblia es viva, es poderosa. Ahora, ¿qué es lo que la hace funcionar de esta manera? El versículo 13 nos lo dice. ¿Qué tiene la palabra de Dios? Que sin importar la cultura, la edad, el trasfondo, el sexo, la madurez, las circunstancias difíciles de la época o el lugar donde nos encontremos, sigue siendo viva y efectiva. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que la hace funcionar bien? Aquí dice el versículo 13, que no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Toda está abierto, descubierto, desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendiremos cuentas. ¿Qué es lo primero que vemos aquí que hace que la Biblia sea efectiva, que la Biblia funcione en nuestras vidas como un arma poderosa? Bueno, funciona porque su alcance es universal. Funciona porque el alcance que tiene es universal. Nada ni nadie puede esconderse de Dios. Aunque lo intenten, aunque crean que Dios no lo está viendo, nada ni nadie puede ocultarse de Dios. Lo que pensamos está descubierto delante de Dios. Aun cuando no estemos conscientes de Él, de su presencia, todo lo que vivimos, todo lo que hagamos en secreto quedará descubierto delante del Todopoderoso, todo sapiente Dios. No podemos ocultarle a Él nada, nuestros secretos. Esos pecados que ni su esposa o su esposo saben, esos pecados que ni sus hijos ni sus padres saben, están completamente descubiertos delante del Señor. No podemos ocultarle nada, hermanos. ¿Saben que eso es de mucho consuelo? Saber que alguien conoce todo, hasta la basura con la que hemos caminado por tanto tiempo. Aunque Dios
nos conoce íntimamente, nos acepta y nos ama, tal como somos. Pero nos ama lo suficiente para no dejarnos como nos encontró, y allí viene la belleza de todo esto. Entonces funciona porque realmente su alcance es universal, pero funciona también en segunda caso porque su exposición es ilimitada. Expone, dice, pone al descubierto. Nuestra vida entera está abierta de par en par a los ojos de Dios. De hecho, el escritor de Hebreos dice, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. El término desnudo viene de la misma raíz griega de la palabra tráquea. ¿Qué tiene que ver la tráquea con que la Biblia esté desnuda o que la Biblia nos desnude a nosotros? Dice, la palabra expuesto significa revelado. Todo ha quedado revelado. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nada si nosotros lo vemos así, pero si conocemos un poquito el trasfondo de la historia judía, el trasfondo del Antiguo Testamento, y si fuera usted un animal para el sacrificio, se diera cuenta perfectamente de qué significa esta frase. Cuando se sacrificaban animales, la persona que acostumbraba a hacer los sacrificios tomaba un cuchillo destinado para los sacrificios y agarraba al animal para los sacrificios. No se asusten, no es real. Y ponía al descubierto su cuello. Y de esa manera hacía el corte necesario. Dicen que la palabra de Dios, ante ella todos estamos desnudos. Nuestra tráquea está expuesta. Era la sangre necesaria para el sacrificio y era en la yugular precisamente donde podía obtenerse la mayor cantidad de sangre más rápido. De esa manera, un animal sacrificado se le cortaba el cuello y la persona que hacía el sacrificio lo sabía. Esa es la analogía que de alguna otra manera está diciendo aquí el escritor de Hebreos, que la Biblia hace con nosotros. Todo lo que hacemos queda expuesto, desnudo. No hay nada. Nosotros tenemos que venir voluntariamente a poner nuestra yugular para que el Señor pueda cortar perfectamente todo aquello y recibir nuestra propia vida, si es necesario, como un sacrificio de aroma grato a nuestro Dios, al confesar nuestros pecados, al venir a Él en adoración. Incluso otras veces podemos decir, pero ¿cómo eso es posible? Dios no puede perdonarme mis pecados. Miren, la mayoría de nosotros hemos pasado por un examen médico exhaustivo. Yo he tenido varios esta semana. Y realmente el médico nos revisa de arriba hacia abajo para poder darse cuenta de cómo está nuestra salud. Desde el momento en que llega, y si hace mucho que usted no va al médico, le va a revisar desde la cabeza hasta los pies. Comenzará sacándole la lengua y ver de qué color la tiene, los ojos, los oídos, se escuchará el corazón, el pecho, la respiración, y se va hasta los reflejos de nuestras piernas. Luego puede que nos saque una radiografía si es necesario y hay un problema en nosotros, hará alguna resonancia magnética o un ultrasonido dependiendo del caso. De alguna otra manera quiere todos estos elementos para comprobar, para saber cómo estamos, cómo quedamos expuestos y poder diagnosticarnos mejor a la enfermedad. Después de estos análisis, el médico puede decir, a lo mejor quizá necesitas una cirugía, o quizá lo ha encontrado más o menos bien y lo único que le ha dicho, como me dijo a mí, tienes que ponerte a dieta, caminar más, dormir mejor, qué sé yo. O puede que el médico lo encuentre perfectamente bien, que le diga, usted está en salud perfecta, venga a verme hasta el año que viene. Pero seguramente el médico no le va a decir a usted, mira, no me pagues nada por este examen que te he hecho, me lo pagas hasta el año que viene cuando te vuelva a hacer los exámenes. No, ¿verdad? No es tan buena gente el médico como para hacer. No lo hace. Porque ni las radiografías que él haya sacado, ni los ultrasonidos que haya tomado, pueden revelarle al médico cuáles son las verdaderas intenciones de mi corazón. Es decir, si no me cobra, yo no vuelvo y no le pago. Todo lo que haga puede revelar físicamente cómo está mi cuerpo, pero nada de lo que el médico haga puede revelar cuáles son mis motivaciones. Bueno, la palabra de Dios es necesaria para revelar esas motivaciones, esos pensamientos, esos sentimientos. Eso que verdaderamente está dentro de mí es lo que la palabra de Dios pone al descubierto. Abre esa tráquea y espera que podamos nosotros
confesar todos nuestros pecados. Al menos la palabra de Dios nos expone, nos exhibe. Solo la espada de doble filo de Dios es capaz de cortar y penetrar más allá de la acción y el motivo. Llega hasta los pensamientos, llega hasta lo más íntimo de nuestro ser. De modo que cuando vayamos a la cirugía espiritual con Dios, vayamos conscientes que Dios nos va a revelar a nosotros todo lo que ocurre realmente. Y es necesario, porque el médico de médicos sabe qué necesitamos nosotros extirpar. Ahora, como un hermoso ejemplo de esta búsqueda de la excelencia espiritual que la Biblia nos enseña que debemos buscar para adorar a Dios, situémonos en el libro de Eclesiastés capítulo 5 para ver ahí 4 aspectos fundamentales que el escritor de Eclesiastés, el rey Salomón, aquí en su diario personal, ha dado como advertencias y en algunos casos como mandamientos de lo que debemos hacer cada vez que nos presentamos para adorar a nuestro Dios. Eclesiastés capítulo 5 versículos 1 al 7. La adoración a Dios, hermanos, es una verdad para nuestras mentes y necesitamos estar conscientes de ellas. En esta sección del diario de Salomón vamos a notar que este monarca se mueve en el plano horizontal, pero de aquí en el capítulo 5 es esas pocas y raras ocasiones en que el monarca, el rey Salomón, empieza a moverse en el plano horizontal. Es decir, deja de estar mirando alrededor, deja de estar mirando hacia adentro y empieza a voltear sus miradas hacia arriba, hacia el cielo. Se centra en el lado religioso y ritualista de la adoración a Dios. Y yo puedo pensar que cualquier otro lugar en el mundo, ninguno pudiera ayudarnos a imaginarnos cómo puede ser este tipo de adoración al Señor como un servicio de un domingo por la mañana, como en el que usted se encuentra en este momento. Es aquí donde podemos pensar en una adoración muy particular, porque todos venimos con el propósito de celebrar un servicio de adoración a Dios en este día. Bueno, déjeme decirle que Salomón ya había estado visitando anteriormente el juzgado y se dio cuenta que ahí no había nada de lo que pudiera él impresionarse. Visitó la plaza del mercado y vio que todo era vanidad y cansancio de espíritu, porque todo el mundo trabajaba nomás para su propio beneficio. Luego se miró en la carretera y vio que la gente que miraba caminaban juntos y ellos se ayudaban, pero aquellos que estaban solos, ¿quién los ayudaba? Finalmente se centra en el palacio y se da cuenta que aún el rey, el que está en la parte más alta, en la cúspide del éxito, muchas veces se siente solo. Ahora da una visitadita al templo de Jerusalén. Ese mismo templo que le ayudó a construir, empieza a observar y empieza a ver a los feligreses cómo llegan para adorar al Señor y se da cuenta que su adoración es fingida, es superficial, es simplemente mover los labios y algo monótono. Y entonces comienza a dar unas recomendaciones muy interesantes y unas advertencias muy importantes de cómo debe ser nuestro estilo, nuestra forma de adorar a Dios. ¿Cuál era el problema que tenían estos fieles en el templo de Jerusalén? Le estaban robando a Dios la reverencia y el honor. Esa reverencia y honor que Él se merecía por lo que Él era y lo que había hecho por ellos como pueblo. Sus actos de adoración eran realmente triviales, sin importancia. Eran costumbre nada más. Llegaban para cumplir y poner una palomita en las cosas por hacer en la semana y poner su conciencia en calma con Dios. Salomón presenta al menos 4 advertencias, y son las advertencias que yo quisiera que usted tomara nota para usted mismo en este momento, en cómo es su actitud cada vez que usted se presenta en la casa de oración, en la casa de oración al Señor, cómo es su actitud al venir a adorar a Dios. La primera de ellas es la siguiente: acérquese y escuche bien, porque Dios se está comunicando. Acérquese y escuche bien, porque Dios se está comunicando. Versículo 1, Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Leo para usted de la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. A ver, pastor, no entiendo esto. Usted cada rato nos dice que debemos cantar aunque nuestra voz no sea buena. No, présteme atención. Adoración no solamente es venir a cantar. Adoración es todo lo que concierra cómo debo presentarme, con qué reverencia debo presentarme delante del Señor cada vez que yo me presento a Él.
Es verdad, Dios no necesariamente en nuestro tiempo habita en un templo hecho de manos como lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad o en el templo de Jerusalén. Pero de alguna otra manera nosotros como iglesia, donde nos congregamos, realmente nosotros mostramos esa adoración, esa alabanza de una manera muy particular. En lo individual, pero muchas veces en forma colectiva. Y esta es una muestra de esto. Nos venimos a presentar para adorar a Dios. Dice, cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos, cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. Interesante, ¿no es cierto? El pueblo de Dios hoy en día no presenta ofrendas como se hacía con los animales del Antiguo Testamento, que traían de alguna otra manera su ofrenda al templo para poder que Dios perdonara sus pecados por medio del derramamiento de sangre. Recuerden lo que dice la Escritura: sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados. Pero ¿de qué manera es como nosotros nos presentamos con una ofrenda de adoración en nuestro tiempo, en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales del que está hablando aquí Salomón? Bueno, son varios. Tome nota, uno de ellos es nuestro cuerpo. Romanos 12, uno nos lo dice. También es nuestro dinero, Filipenses 4:18. Nuestra alabanza y buenas obras, Hebreos 13, como ya leí hace un ratito. Nuestro corazón quebrantado y humillado, como dice el Salmo 51. Y finalmente, nuestras oraciones sinceras y de fe, como nos lo dice el Salmo 141. Todas estas son formas de ofrenda correctas. Pero ¿sabe usted lo que es incorrecto? Nomás presentar las ofrendas y no oírlas. Es decir, no obedecerlas. Nomás hacer lo que tenemos que hacer. Nomás venir y cantar las alabanzas sin necesidad de tener conocimiento de qué estoy diciendo. Venir y hacer oraciones sin pensar en lo que estoy hablando. Escuchar, estar sentado aquí escuchando el sermón y mi mente divagando quién sabe dónde, por allá a 3 metros o 4 metros de distancia. Tener una actitud dispuesta para obedecer la palabra de Dios es lo que hace que la ofrenda sea aceptable a Dios, hermano. Así es que en este momento le pido, le suplico, le imploro en el nombre del Señor, deje ese teléfono donde está checando sus textos o emails. Ponga su atención concentrada en la palabra de Dios que está siendo expuesta. Y en unos momentos pueda entonar las alabanzas pensando y meditando lo que está cantando. Cuando alguien ore o usted mismo ore, piense muy bien las palabras que está diciendo. Todo eso hace que esté consciente, concentrado en aquel que es digno de recibir toda honra, toda alabanza y toda mi adoración, porque Él se lo merece. Si no lo hacemos, si solamente hacemos las cosas al pasar, si solamente hacemos las cosas por cumplir, si solamente venimos aquí a pretender que estamos adorando a Dios, dice Salomón, esas son ofrendas de necios. Un necio no sabe que lo que está haciendo está mal. Él piensa que está haciendo bien al venir a la iglesia, pero no está bien. Él mismo se acarrea algún tipo de disciplina. ¿Usted ha estado alguna vez en el aeropuerto? ¿Ha ido a recoger a una persona que ha llegado de viaje o a dejar a una persona que se va de viaje? No sé si usted se ha dado cuenta, a lo mejor no, porque usted va deprisa. Pero hay algo bien interesante cuando usted llega al lugar, enfrente de la puerta de la terminal donde la persona va a abordar el avión. Una grabación que se escucha una y otra y otra y otra y otra vez. Y la he escuchado tanto que yo creo que ya ni le pone atención. Dice, la zona en blanco es únicamente para ascenso y descenso de pasajeros. Prohibido quedarse estacionado. Lo dice cada 2 minutos. Se lo digo porque yo estaba estacionado cuando estaba esperando una vez a mi esposa y las conté. Y adivine qué, la zona en blanco está llena de vehículos estacionados. La gente lo sabe, pero no hace caso. Así como muchos de ustedes saben lo que les estoy diciendo, pero no van a hacer caso. Yo quisiera a veces que hubiera una grabación aquí antes de que comenzara el servicio y que dijera, las zonas de los bancos es para sentarse, aprender y cambiar. Prohibido quedarse estancado. Prohibido quedarse estancado. Porque
el Señor ha hecho que su palabra sea viva y eficaz y no va a dejarle a usted tal como usted lo encontró. El Señor quiere cambiarle, pero lamentablemente muchos se van a quedar estancados, sentados ahí. Llegan, se sientan, escuchan, se levantan y se van, y salen peor que como llegaron esta mañana. De modo que cuando usted y yo nos presentemos delante de Dios para adorarle, acerquémonos más para oír y menos para hablar. Es lo que dice aquí Eclesiastés. Y me llama mucho la atención esto, porque realmente la ofrenda continua de la que habla aquí Eclesiastés, el pasaje de Hebreos 15 me dice más o menos de qué se trata y se refiere a nuestras palabras. Hebreos 13:15 dice: por tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. ¿Se da cuenta? Palabras. Eso es hermoso, es bueno venir a decirle al Señor lo que pensamos de Él, proclamar nuestra lealtad a Él, pero pensemos lo que estamos diciendo. No lo hagamos como los merolicos, repitiendo solamente repetidamente cosas que no tienen sentido. Pensemos lo que cantamos, pensemos lo que oramos, escuchemos lo que se está exponiendo. No ofrezcamos palabras necias, como dice Eclesiastés. No hablemos por hablar, hermanos. No cantemos por cantar. No hagamos solamente un movimiento de muecas con los labios. No llenemos el aire con un ruido que salga de nuestras gargantas sin ni siquiera estar consciente de lo que estamos diciendo. Si lo que vamos a decir es sincero y viene del corazón, hay que decirlo. Si no, es mejor cerrar la boca, dice Eclesiastés. Con frecuencia hemos pensado que hay formas de adorar que de alguna otra manera en la iglesia queremos implementar para que nos ayude en esta experiencia. Por ejemplo, de alguna forma al empezar el grupo de alabanza a cantar los cantos, los himnos, se baja un poco la intensidad de las luces para crear un ambiente de adoración. Pero ¿qué pasa? En ocasiones vamos comenzando con eso y tratamos de llamar la atención poniendo un contador regresivo que dice que ya se acerca el culto. A veces quisiera que hubiera un letrero que brillara así, que dijera silencio, el culto acaba de empezar. Pero la gente ni cuenta se da, seguimos hablando. Y entre más nos suben el volumen de la música, más hablamos con la voz alta, ¿verdad? Cuando debiéramos venir y cuando sea el tiempo de orar, todo debe estar en silencio. Miren, no hay nada de malo que lleguemos y saludemos, pero que lo hagamos rápido y decir: hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hablamos a ratito, sí. Y sentarnos y preparar nuestro corazón para poder adorar a aquel que todo lo merece, que es nuestro Dios. En lugar de venir a contar el chisme, en lugar de venir a decir esto y lo otro, en lugar de venir a comprar cosas, en lugar de no sé qué tantas cosas podemos hacer antes de que comience el culto de oración. Lo más triste de todos es que es cuando comienza el sermón, cuando por esa puerta entra la gran mayoría de la congregación. ¡Qué tristeza! Porque el Señor estuvo aquí desde antes de las 10:45, esperando a que sus hijos vinieran a adorarle. ¿Y qué es lo que hacemos? No, es que el tráfico, en domingo, en la mañana. Ajá. El estacionamiento, sí, la culpa es el estacionamiento. ¿Vieron usted que si llega media hora antes se encontrará espacio? En fin, de alguna otra manera no nos ponemos a pensar que la adoración no solamente es el canto. A lo mejor usted dice: es que ahí en esa iglesia no se siente el espíritu. Perdón, ¿quién le dijo que solamente los cantos son espirituales? Su presencia aquí es espiritual, porque usted está delante de un Dios que es espíritu. Y ese Dios que es espíritu espera que sus hijos vengan y juntos puedan tener un tiempo especial. Cuando no tomamos en serio la alabanza, entonces realmente nos damos cuenta que no conocemos a ese Dios con el que queremos identificarnos, porque Dios se goza en la alabanza de su pueblo. Quizá esto ha empezado o había empezado a ocurrir en los tiempos de Salomón. Aparentemente el servicio de adoración en aquel tiempo se había vuelto trivial y superficial. La religión de aquel tiempo había decaído y la gente se reunía únicamente para sentarse, oír, hablar y marcharse de ese lugar, y salían peor que como llegaron en ese día. Salomón dice: no, hermanos, no hagan eso. No hagan eso. Gran parte de la adoración de nuestro tiempo no tiene fuerza, y no porque no esté el espíritu y aquí no se hablen lenguas o se hagan danzas. No tiene fuerza porque usted no viene preparado para adorar. Usted viene con sus preocupaciones, usted viene con sus problemas, usted viene con tratar de resolver no sé qué asunto, usted viene con todo menos de ponerse a pensar que está ante la presencia del Dios maravilloso, aquel que hizo el cielo, las estrellas y el mundo en el que usted y yo habitamos.
Un corazón preparado es la clave fundamental para una adoración sincera, genuina de corazón. Pero ¿cómo nos preparamos para adorar? Si realmente no vengo ya condicionado para hacerlo desde antes de llegar por estas puertas. Necesitamos entender, hermanos. ¿Sabe usted por qué digo esto? ¿Sabe usted por qué razón debemos venir preparados para adorar al Señor? Porque el Señor en este día quiere hablar con usted. Él se está comunicando con usted. Él está hablando a usted directamente a su corazón, a sus oídos espirituales en este día con esta palabra. Dios está diciéndonos a través de Salomón: estén alertas, presten atención. Están a punto de recibir un depósito de mi verdad en sus mentes, la cual ha sido destinada para cambiar sus vidas. Pero ustedes están distraídos, tienen que prestar atención. Así es que, hermano, no se duerma, despierte, ponga atención. El Señor quiere hablarle. El escritor Henry Thoreau dice lo siguiente: para hablar la verdad se necesitan dos personas, una que las exprese y la otra que las escuche. Walt Whitman dijo: para tener buenos poetas hay que tener buenas audiencias. Me gusta eso. Alguien que declame los poemas y alguien que los aprecie. Y yo añadiría lo siguiente: para tener buenos mensajes de Dios debe haber un buen comunicador, que es Dios mismo a través de su palabra. Y debe haber un buen receptor, que es una congregación que está dispuesta a escuchar y a recibir lo que Dios tiene para ellos y a obedecerla. Cada vez que usted se acerque a este lugar, hermano, cada vez que usted se presente para adorar a Dios en medio de su pueblo, la palabra de Dios se abre. Esté atento, escuche, porque su Padre Celestial quiere hablar con usted. No con su esposa o su esposo, no con su hijo o su hija, con usted. Directamente quiere que la palabra del Señor sea para usted. Así es que no se distraiga, preste atención. Llegue a un acuerdo con sus labios y con sus oídos y con su mente, y permita que la verdad de Dios profundice hasta lo más profundo de su corazón. Visualícese a usted estar delante del gran trono como Isaías lo estuvo. Piense que está ante la presencia del Santo, Santo, Santo. Vea su pecaminosidad y piense que a pesar de lo que somos, ese Dios le dice: ven, quiero escucharte, quiero que alabes mi santo nombre. Pero no lo haremos si estamos distraídos. Por lo tanto, prestemos atención. La segunda advertencia que hace Salomón aquí en el versículo 2 es la siguiente: calle y esté tranquilo, porque Dios escucha lo inaudible y ve lo invisible. Calle y esté tranquilo. Dice aquí el versículo 2: no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Y luego el versículo 7 dice: hablar no cuesta nada. Es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Hermano, debemos nosotros tener cuidado con nuestra oración también. ¿Cómo nos dirigimos a Dios? Ya hablamos de la adoración a través de venir y cantar y poder estar aquí escuchando la predicación. Ahora hablemos de cómo nos comunicamos con Él. La oración es algo serio. No debe tomarse a la ligera, hermanos. Debemos ser de alguna otra manera muy selectivos con las palabras que utilizamos, pero decirlas con más sinceridad. No diga palabras por palabras. Miren, no es malo que oremos en público, que alguien dirija la oración. Lo que es malo es cuando el que está hablando diga las palabras para impresionar al público. Eso no impresiona a Dios. Las palabras más sinceras pueden ser a veces dos palabras que salgan de lo más profundo de nuestro corazón y son suficientes, porque Dios, que nos conoce, Él escucha lo que es inaudible, Él ve lo que es invisible, Él puede palpar lo que es intangible. Ese es el Dios que tenemos, que antes que nuestras palabras salgan, Dios ya las ha escuchado todos, pero quiere que usted las articule para que usted mismo las escuche. Eso es lo que comienza a hacer cambios en su corazón también. Resulta fácil para nosotros pasarnos todo el servicio de oración haciendo garabatos verbales, como dijo un autor. El autor decía: cuando oramos a Dios sin pensar en lo que decimos, es reducir la oración a una serie de garabatos verbales, balbuceos, bla, 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 bla. Así es como lo escucha Dios, bla, 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 cuando usted no está pensando lo que está diciendo. Es fácil. Estamos aquí, a veces oramos como si estuviéramos rezando el rosario.
Nada que ver, no hay ningún problema. Si usted tiene el rosario, récelo si quiere, pero fíjese en lo que está diciendo. Entonces ya no va a querer rezar el rosario cuando se dé cuenta de que ni siquiera entiende lo que está diciendo. Pero realmente pensemos, meditemos. Cuando el Señor enseñó a orar a sus discípulos y les dio la oración de los discípulos, conocida como el Padre Nuestro, no era para que la repitieran 5 veces, acompañada de 50 Ave Marías. La hizo para que pudieran hablar a Dios diciendo Padre, porque era la primera vez que a Dios se dirigían como Padre. Padre nuestro, vénganos tu reino. Es decir, que tu voluntad se haga aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Santificado sea tu nombre. De una otra manera era un modelo de orar, no una frase o un mantra que tuvieran que repetir. La oración más sincera es la que sale del corazón. Salomón está diciendo aquí que debemos nosotros estar pensando en Dios cuando estemos hablando con Él. ¿Se imagina usted que yo esté hablando con mi esposa y que yo esté mirando para otro lado o que esté pensando algo? Ella constantemente, les digo a ustedes, que me dice: Carlos, escúchame con tus ojos, préstame atención. Y es cierto, tiene razón. Bueno, a lo mejor yo no puedo ver a Dios, pero puedo cerrar mis ojos y concentrarme que estoy hablando con Él. ¿Pero qué hago? Estoy orando y estoy pensando en la olla de frijoles que dejé en la casa. ¿Sabe qué consejo le da? Déjalos que se quemen, tú préstame atención. Está pensando en los problemas del ayer. Está pensando en las situaciones y las decisiones que va a tomar mañana. Está pensando en las situaciones difíciles por las que está pasando hoy. Cuando venga y se presente delante del Señor, no se centre en todas esas cosas, concéntrense en el Señor. En este momento lo único que importa es usted y Él. Y Él está aquí. ¿Está usted aquí? ¿O su mente está en otro lugar? Pensemos. Salomón nos está diciendo que debemos nosotros estar tranquilos porque aquel Dios que escucha lo inaudible nos escucha. Me viene a la mente el Salmo 46, versículo 10, en el que el salmista dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Realmente quedarse quietos en el hebreo original es una sola palabra y es cesar. No cesar, sino cesar. Es decir, parar, descansar, olvidarse de eso por un momento. La frase más común: deje de luchar. La raíz de este verbo en el texto griego original implica que debemos hacer algo que se desprenda de nosotros, algo que abandonemos. ¿Y qué es lo que debemos abandonar? Nuestras preocupaciones por las cuales no podemos hacer nada. Si algo le preocupa y usted no tiene control, ¿para qué se preocupa? Y si algo le preocupa y usted tiene el control, pues ¿para qué se preocupa? Resuélvalo. Pero entonces concéntrese a la hora de dirigirse al Señor. En esta vida, hermanos, la guerra, la destrucción, el terrorismo es inevitable, pero igualmente inevitable es la victoria al final de cuentas de Dios. Y el Dios que un día va a triunfar y va a poner orden y paz en todo el mundo es el Dios que le dice: estén quietos, tranquilos, confíen en mí, yo soy Dios. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Y esto nos trae de vuelta a este mensaje de Salomón, un mandamiento, una razón fundamental para este segundo mandamiento. Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Ahora, no piense que estamos hablando de que estamos muy lejos de Dios. Estamos hablando de perspectiva. Estamos hablando de la manera que Él oye lo inaudible, ve lo invisible. No importa que haya distancia de por medio. Dios está en ese terreno de lo infinito. Él escucha en esa situación que usted tiene. Él no se hace de oídos sordos. Porque su problema no se ha resuelto no significa que Dios no lo ha escuchado. Dios está trabajando en usted para crear esa paciencia y dependencia total de Él y actuar en el momento justo. Nunca antes, jamás después, pero siempre en el momento exacto. El secreto de una oración aceptable es un corazón preparado, dispuesto y obediente. Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, una vez escribió esto: en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Qué interesante, ¿verdad? No se precipite con las palabras. Si no le salen, con que usted cierre sus ojos y piense esas palabras es suficiente. No sea impulsivo con sus palabras, hermanos. No sea impulsivo tampoco para decir lo que no siente. Y en el versículo 3 Salomón lo dice de una manera interesante con esta analogía. Dice: de la misma manera que el mucho trabajar le hace a uno tener pesadillas, usar muchas palabras le hace a uno ser necio con sus oraciones. Y decir necedades, diría yo.
El predicador Carlos Spurgeon lo dijo así: no es la extensión de nuestras oraciones, sino su fortaleza lo que hace que todo cambie dentro de nosotros. Debemos nosotros saber esto, hermanos. Dios quiere hablarnos, quiere comunicarse con nosotros, pero nosotros estamos haciendo lo posible por distraernos y evitar hablar con Él. El problema somos nosotros, el problema no es Dios. Porque Dios, desde que amanece para usted, Él desea hablar. Sin embargo, usted lo ignora todos los días. El arma poderosa que Dios nos ha dejado es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración. Y son de las armas ofensivas que más descuidamos los cristianos. Con razón estamos deprimidos. Con razón los dardos del enemigo nos están llegando por todos lados. Con razón vivimos vidas de derrota, porque las dos armas que deberíamos utilizar todos los días las estamos dejando a un lado. Y estamos abriendo nuestros brazos a que los dardos de Satanás lleguen y nos peguen por todos lados. Defendámonos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Defendámonos con esa palabra de oración sincera, venida de un corazón puro y sincero hacia Dios, que es la manera en que podemos hacer. Y finalmente aquí encontramos: haga una promesa y cúmplala, hermano, porque Dios la cree y no la invalida. Haga una promesa y cúmplala. Dice: cuando le hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Y esta va junto con la última, y la última de ellas es la siguiente: no tome una decisión ahora y se arrepienta después, porque Dios nunca pasa por alto nuestras decisiones. Déjenme explicarles brevemente estas dos. Primero que nada, pensemos en esto. Salomón advierte que es un pecado prometer algo sin tener la intención de cumplirlo. Sea que se trate de una promesa de pagarle lo que le debe a una persona, esos $50, o la promesa de hacer oración por alguien: voy a orar por ti. Cumpla. Lea la Biblia todos los días, le prometió Dios. Léala. Dios escucha lo que decimos, nos responsabiliza por nuestras promesas. Una cosa es prometer algo a Dios y no poder cumplirlo porque las circunstancias fueron difíciles, y Dios entiende. Pero cuando usted promete nomás para quedar bien, nomás para hacerle largas y tratar de comprar el favor del Señor, de sobornarlo, esas cosas no le gustan al Señor, y el Señor toma muy en serio. ¿Por qué? Porque escucha sus promesas, las cree, pero le va a poder tomar en cuenta si usted no las cumple. Piensa en alguna promesa que usted ha hecho delante del Señor. Encontrarse con Él cada día. Cuando vino a presentar a sus niños aquí, prometió delante de Dios y de la congregación de educarlo en la voluntad del Señor. Cuando estuvo ante el altar para casarse con su cónyuge, usted prometió amarle en las buenas y en las malas. Piensa en las promesas que hace todos los días al Señor. Las ha cumplido. El mandamiento en el versículo 4, en buen español guatemalteco, dice: cumplí lo que prometés. Dios le creyó a usted cuando prometió eso. Lo cumplirá. Mi deseo es que para usted no haya un sentimiento de culpa, sino que el Espíritu redarguya y provoque culpa en usted. Debemos pensar en eso. Finalmente, hermanos, versículo 6: no dejes que tu boca te haga pecar, y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. No tome una decisión ahora y diga: cambié de opinión, Señor. Fíjate que siempre no. Porque ni Dios se olvida de sus promesas y nunca pasa por alta sus decisiones. En la antigüedad, cuando el sacerdote se acercaba a aquel hombre que iba a ofrendar un animal para sacrificios, iba a donde estaba el hombre y decía: ay, fíjate que no traje la ofrenda. No hay problema, pásamela. Al cabo es que Dios sabe la intención de lo que cuenta. La intención no es lo que cuenta. Cuando prometes algo, tienes que cumplirlo. Usted ha prometido servir en esta congregación o en alguna congregación, cumpla. Usted ha comenzado a servir como mujer, servir en la bienvenida o servir de alguna otra manera, cumpla. No es a los pastores o a los líderes, es al Señor. El Señor toma en cuenta sus promesas. Por favor, olvídese de que usted promete y son solamente palabras, y al decir las palabras ya cumplió. El lunes me pongo a dieta. Mañana te pago. Te llamo cuando pueda. Voy a orar por ti.
Deberíamos decir como el salmista en el Salmo 66: ahora vengo a tu templo con ofrendas quemadas para cumplir los votos que te hice. Sí, los votos sagrados que hice cuando me encontraba en graves dificultades. ¿Podrá decir usted eso? ¿O son las dificultades lo que no le permiten a usted cumplir con la promesa que le ha hecho al Señor? Porque Dios busca adoradores, pero adoradores de verdad, que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, porque Dios es espíritu y Él no está situado en un lugar específico. Donde quiera que usted esté, usted puede adorar a Dios. Pero en verdad es cuando usted promete algo y lo dice sinceramente y realmente cumple con lo que ha prometido. La última advertencia es para usted, hermanos, versículo 7. Hablar no cuesta nada. Es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme al Dios. ¿Teme usted al Señor? ¿Le tiene reverencia al Señor? A menudo pienso que en personas que han sido de gran influencia en mi vida, personas que no me han permitido desviarme ni izquierda ni derecha. Y a veces pueden pensar ustedes de que las personas que toman en serio a Dios son personas tristes, son personas que viven solamente como en un monasterio. Pero tengo personas en mi vida, y por ejemplo un botón, el pastor Suindol, alguien que a flor de labios está la risa. Constantemente él está bromeando. Pero una de las cosas que noto en él y que me llama la atención, cuando se trata de las cosas de Dios, Él es serio, Él es responsable. Hermanos, se vale que bromeemos, que digamos cosas, que pensemos, que hagamos, pero cuando se trata de las cosas de Dios, seamos serios. Cuando prometemos algo a nuestro Dios, no tardemos en cumplirlo, no seamos hallados mentirosos, y eso es pecado. El balbuceo, las divagaciones, las palabras incoherentes podrán estar bien en los sueños, en las visiones, pero no en la adoración. En la adoración deben ser palabras sinceras, sentidas, que salen de un corazón genuino y se extienden a un Dios vivo que las escucha, las recibe y se las cree. ¿Buscamos la excelencia? Sí. Busquemos entonces la excelencia en la adoración. La Biblia nos dice a nosotros cómo podemos adorar a nuestro Dios. La clave: estamos adorándole como Él se lo merece. Estamos trayendo la ofrenda, ese fruto de labios que adora al Señor con sinceridad de corazón. Si no es así, pongámonos a cuentas con Él en este momento.